están viendo bien? Sí, ahí vemos la presentación. Vale. Entonces, Sofía, ¿puedes comenzar, por favor? Listo, ¿ya me escuchan bien? Sí. Vale, listo. Hoy vamos a hablar de qué es la neurocirugía. Pertenecemos al primer grupo de la línea de conocimiento del grupo de interés y los expositores son los que ven en pantalla. Primero vamos a empezar hablando de unas definiciones. Vamos a continuar con la historia de la neurocirugía, después la neurocirugía en Colombia y para finalizar unas conclusiones. Sofía, muéstranos bien los que son el grupo. Cuéntanos de los del grupo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿En qué semestre van? Cuéntanos Claro. la vida. Bueno, Camilo Chica estudia en la universidad, al igual que Paula y yo, y Sebastián Chávez está en el internado, pero no es de la universidad. Paula y yo Perfecto. estamos en cuarto semestre y Camilo está en quinto. Bueno, muy bien. Eso es importante porque acuerde que vamos a ser amigos todos, nos vamos a ayudar todos, nos vamos a apoyar todos y vamos a progresar todos. Eso es clave esa parte de darnos a conocer. ¿Listo? A mí me gusta que pongan la imagen de los que están haciendo eso porque qué dicha conocerlos y a veces uno se los encuentra y los invita, venga, vámonos para cirugía, camine, vamos a operar venga, le muestro a este paciente. Entonces es importante eso, ¿listo? Bueno, doctor. Bueno, entonces empezamos con la definición de neurociencias. Según su etiología, es la ciencia que estudia el nervio, pero en realidad se puede definir como un conjunto de ciencias y disciplinas científicas y académicas que se encargan del estudio del sistema nervioso, pero con un énfasis especial en el cerebro. Se busca estudiar sus afectos macroscópicos, microscópicos, su actividad, su relación con el comportamiento y cada una de sus funciones especiales. Como ya lo dije, es un campo muy amplio, tiene bastantes ramas y por mencionar algunas, incluye la neurociencia cognitiva, la neuroanatomía, el neurodesarrollo, la neurogenética y, por supuesto, la neurocirugía. Bueno, ahora para la definición de neurocirugía corresponde al trabajo manual que se realiza sobre sobre el nervio. Se puede definir como una disciplina y una especialidad médico-quirúrgica que se encarga del tratamiento, del estudio y de la terapia de enfermedades quirúrgicas o potencialmente quirúrgicas del sistema nervioso central, periférico y autónomo. Esto no solo incluye el cerebro, sino que también las estructuras que se relacionan con él, como por ejemplo las meninges, el cráneo, la vascularización, la médula espinal, el nervio periférico y las vértebras. El encargado de la neurocirugía es el neurocirujano, que se dice que es la confluencia entre las habilidades teórico-clínicas del neurólogo, conjunto los aspectos y habilidades prácticos y terapéuticos de un cirujano. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con la historia, que es a partir del siglo XVI, y esto es porque aquí en esta época habían unos conflictos religiosos que dificultaban el estudio de la medicina, en especial el estudio de los cadáveres. Entonces, Thomas Willis
que nació en 1621 en Inglaterra, fue muy importante porque a pesar de esto eh, pudo realizar disecciones eh, a partir de las cuales describió muchísimas estructuras anatómicas, entre ellas el famoso polígono de Willis. Este se dice que es un padre, el primer padre de la neurociencia, debido a que en 1664 publicó un libro llamado Cerebri Anatome, que fue graficado por Christopher Gruen, en donde nació el término de la neurología, debido a todas esas estructuras que se describían, entre ellas fue el núcleo estriado, la cápsula interna, los pedúnculos, comisura anterior, el claustro, tálamo, nervios y pues como dije anteriormente el famoso polígono de Willis. Y también fue muy importante porque en aquella época había una hipótesis de Descartes, perdón, de Aristóteles, que, que decía que los nervios eran una fibra vacía por dentro. Y lo que hace Willis es decir que como en aquella época la creencia era de que el espíritu estaba en el sistema nervioso central, a través de esas fibras viajaba el espíritu. También muy importante fue Santiago Ramón y Cajal, que nació en 1853, fue un médico español. Y bueno, él se inició en este campo de la anatomía gracias a su padre, que lo llevaba a fosas comunes en un pueblo donde ellos vivían. Y allí él comenzó a interesarse por estos, por la anatomía especialmente. Luego de unos años comenzó a estudiar histología del sistema nervioso, gracias a la teoría de Camillo Golgi, que había postulado el sistema nervioso, que era una sola estructura con prolongaciones que, por decirlo así, llegaban a todo el cuerpo. Lo que hizo Santiago Ramón y Cajal fue, digámoslo así, hacer como una analogía, que es ese dibujo que están viendo aquí donde estoy señalando. Dijo que era un árbol lleno de ramas y hojas de sustancia gris y que todas se conectaban, pero que no era una estructura sola que llegaba a todos lados, que podían haber algunas conexiones. Y pues, los estudios los hizo ya fue en mamíferos y también en pequeñas aves, donde pudo demostrar histológicamente con la tinción de argéntica que la unidad básica y funcional del sistema nervioso era una neurona y que no era pues solamente una, sino que, como lo planteaba Golgi, sino que eran varias. Por otro lado, Charles Sherrington también es muy importante, otro de los padres de las neurociencias, porque él es quien, a raíz de ese conocimiento que generó Santiago Ramón y Cajal, se interesó bastante por el estudio del sistema nervioso y uno de sus aportes muy importantes fue que diferenció los propios receptores de los receptores superficiales en la piel. Entonces, esto lo que hacía era confirmar aún más la teoría de que el sistema nervioso eran distintas unidades funcionales conectadas entre sí, y es aquí donde nace el término sinapsis. Bueno, William von Waldeyer fue un científico alemán que también estudió fisiología y patología, que básicamente al escuchar estas teorías de Santiago Ramón y Cajal y lo sustentado por Sherrington, demostró también a raíz de otros cortes histológicos y otras preparaciones que efectivamente la célula del nervio, como la llamaban, era la unidad estructural básica del sistema nervioso, y él fue quien confirió el término de neurona a esta célula del nervio. Esto ocurrió en 1891. Y Harvey Cushing
Em, Fue muy importante también, quizás uno de los más importantes para la neurociencia, debido a que este fue de los primeros en hacer estudios sobre la presión sanguínea y también muy importante para la endocrinología por su estudio en la glándula pituitaria, como se conoce en la enfermedad de Cushing. Este se formó en la Primera Guerra Mundial, lo cual le permitió hacer muchas disecciones y experimentos que lo llevaron a desarrollar métodos de diagnóstico de la hipertensión intracraniana más efectivos. Y también, pues, en estas cirugías, él realizaba estudios patológicos de la glándula pituitaria, donde encontró el infantilismo hipoficiario y el adenoma basófilos, que es la enfermedad de Cushing. Muy importante también, sobre todo para la neurocirugía, porque Cushing es quien va a introducir el esfigmomanómetro o tensiómetro de Riva-Roxy en 1901. Y además va a desarrollar unos clips de plata que servían para la oclusión de los vasos sanguíneos, en especial para los aneurismas en la cirugía. Y también 10 años, como 20 años después, perdón, fue quien inventó el electrobisturí, un elemento demasiado importante para la cirugía. Y también desarrolló otras técnicas como el drenaje lumbar para la hidrocefalia. Y pues también como se conoce el efecto Cushing por esos estudios de la presión intracraneal. Listo, ya después sigue Walter Dandy, nació en 1986 y su personalidad como que lo llevó a múltiples enfrentamientos personales con Cushing, del que fue residente durante un año, y básicamente pues como son muy, o sea, contemporáneos, hizo que la figura de Dandy quedara un poco opacada o enmascarada ante la de Cushing. Sin embargo, Walter Dandy realizó aportes muy importantes en el área de la neurocirugía. Algunos de estos fue que realizó estudios sobre la circulación del líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia experimental y su tratamiento quirúrgico. En concreto, describió lo que sería posteriormente la endoscopía cerebral. También fue el primero en resecar totalmente un neurinoma del acústico en 1917, cirugía en la que alcanzó unas cifras de mortalidad bajas. En 1919 descubrió la neumoencefalografía y fue también el primero en los Estados Unidos que clipó un aneurisma intracraneal en 1937. Otras aportaciones suyas fueron la sección en la fosa posterior del nervio trigémino para el tratamiento de la neuralgia trigeminal y el octavo par craneal para el tratamiento del vértigo de Meniere. Además, fue el primero en crear una unidad neuroquirúrgica de cuidados intensivos. Ya después, bueno, sigue Washington Hudson. Él nació en 1887 y como que sus aportaciones más importantes tuvieron lugar en la cirugía de la neuralgia del glosofaringio y además creó diversos instrumentos utilizados hoy en día en todos los servicios neuroquirúrgicos, entre esas las conocidas pinzas de Hudson, que llevan pues su apellido. Ya en 1969 se fundó la Society for Neuroscience, la cual es la organización de científicos y médicos más grande del mundo dedicada a comprender el cerebro y el sistema nervioso. Actualmente esa sociedad tiene más de 36.000 miembros en más de 95 países. Y en 1971 se introdujo en la clínica la tomografía axial computarizada, fruto de los trabajos de Alan Cormack y de Gottfried Hohenfeld, merecedores del Premio Nobel de Medicina en 1979. Siguiente, por favor. Bueno, ya como tercer ámbito para tocar en esta exposición es la neurocirugía en Colombia. Bueno, en Colombia contamos con un grupo de neurocirujanos denominado Asociación Colombiana de Neurocirugía. Este grupo fue fundado en 1962 y su misión u objetivo es ser una entidad de carácter científico y gremial que desarrolla actividades de capacitación tanto personal y profesional basadas en los principios individuales éticos, académicos y de liderazgo con fines sociales de servicio y excelencia. Y su visión o proyección es brindar conocimiento que impacte en la sociedad y su habilidad en el individuo.
además de fortalecer la unión gremial que permitirá el bienestar colectivo y el crecimiento empresarial, logrando el liderazgo nacional e internacional. Siguiente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Chávez, pues, soy de la Universidad Libre, seccional de Cali. Ya hablando un poco más sobre lo que es la historia de cómo se inició la neurocirugía en Colombia, pues a principios de los años 40 se desconocía la palabra neurocirujano en nuestro país y solamente con la llegada pues ya de los especialistas en neurocirugía que se dio a partir de los años siguientes, fue que se dio un crecimiento a la neurocirugía y se vio como una ciencia y como un arte. La primera agrupación de médicos de neurociencia se denominó la Sociedad Colombiana de Ciencias Neurológicas, pues cuyo impulsador y presidente fue el fundador es el doctor Alejandro Jiménez Arango. El doctor Arango pues falleció en Bogotá el 4 de octubre del 2013 y es considerado como uno de los neurocirujanos que más marca ha dejado en la neurocirugía colombiana. Como también en múltiples centros clínicos y académicos, como lo son el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Militar, en la Facultad de Medicina del Valle y en el Instituto Neurológico de Colombia y finalmente en la Fundación Santa Fe Bogotá, donde fue uno de los miembros fundadores. Antes de retirarse de la práctica quirúrgica, pues textualmente dijo que preferí dejar de hacer algo que creo que estaba haciendo bien antes de comenzar a hacerlo mal. La institución como tal fue creada en el año 1962 bajo el nombre de Sociedad Neurológica de Colombia, porque agrupaba tanto neurólogos, neurocirujanos y médicos de especialidades afines a las neurociencias. Ya como tal la junta directiva pues se formó entre 1963 y 1964 y poco tiempo después fue donde se llevó a cabo el primer congreso en el Hotel Tequendama en julio de 1965, pues hubo una gran participación de especialistas en las neurociencias. Y ya pues en el 22 de marzo de 1994 por el Ministerio de Salud en la ciudad de Bogotá, la sociedad pues cambió su nombre por el de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, que es el que conocemos hasta actualmente. Eh, Actualmente, pues, este grupo pues, ha realizado pues 24 congresos nacionales y 22 simposios internacionales, además pues de los eventos periódicos de las subespecialidades. En los últimos años, pues el grupo ha venido trabajando activamente en lo que son las publicaciones de revistas, donde se debatan distintos temas como de neurocirugía, y pues, están disponibles para el público pues en su sitio web para los que estén interesados en irlos a ver. Bueno, ahora para finalizar vamos a dar unas conclusiones. La primera sería que las neurociencias son multidisciplinares, cada una de sus ramas tiene como propósito común entender el sistema nervioso y cada uno de sus aspectos. Sin embargo, cada una lo realiza a partir de puntos de vista o estudios específicos para lograr una mejor integración de varios conocimientos. Respecto a la neurocirugía, es una de esas ramas de la neurociencia que, que se especializa específicamente en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades quirúrgicas. También podría decirse que es una ciencia moderna, ya que tal como especialización y disciplina formal inició apenas en el siglo XIX, pero obviamente su entendimiento se trata desde el periodo paleolítico. En ese corto tiempo ha sido una especialidad que ha logrado un entendimiento muy completo y sobre todo correcto sobre el sistema nervioso y sus patologías. Esta sería la bibliografía que usamos y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Pero yo pienso que para hablar de la neurocirugía como una especialidad de la neurociencia, es mejor que el doctor Gerardo sea el que nos dé la visión de cómo él en el ejercicio de 50 años de esta profesión, que a él le ha tocado vivir cómo ha evolucionado en los últimos 50 años, le ha tocado aprenderla como 3 o 4 veces porque cada año le sacan una cosa distinta. Doctor Gerardo, bien pueda, empiece.
Jorge, es que apenas recibí esta tarde la invitación y estaba en otra actividad, pero estoy muy contento de verlos a ustedes caminando por estos senderos. Bueno, pero no importa. Cuénteme cómo es su impresión de la neurocirugía. ¿Cómo vivió usted porque usted le tocó el nacimiento de la Asociación Pues Colombiana de Neurología? yo fui uno de los fundadores de la asociación. El, la asociación se creó por iniciativa de varios profesores tuvieron la iniciativa de crear la asociación. Se llamaba Sociedad Neurológica de Colombia. Esta Sociedad Neurológica de Colombia incluía neurólogos, electroencefalografistas, fisiatras, neurocirujanos, de manera que era una reunión de ciencias, de neurociencias, diría yo, y así funcionó mucho tiempo como Sociedad Neurológica de Colombia. Después, los neurólogos se abrieron y abrieron su propia asociación neurológica y los cirujanos entonces también cogimos nuestro camino y fundamos la Asociación Colombiana de Neurocirugía. No sé los electroencefalografistas qué camino cogieron y se quedaron con los neurólogos, pero es una historia bien interesante. Me ha tocado vivirla desde 1960, que fue cuando ingresé a estudiar en 61, perdón. Pues digo 60 porque en el 60 tuve rotaciones por neurología y neurocirugía y como interno. Pero ya formalmente en el 61 me vinculé a la neurocirugía y el servicio de neurocirugía del Hospital San Juan de Dios había comenzado en 1959, 58, y pues me inicié en la residencia que en ese entonces eran 4 años, en 1961. Terminé en 1964 y parte del último año lo hice en los Estados Unidos, en donde estuve un tiempo haciendo una especialización, un fellow en cirugía funcional del sistema nervioso, vale decir, enfermedades extrapiramidales, que era la que el Cooper, en Cooper había sido y fue un líder en el tratamiento quirúrgico de las enfermedades del sistema nervioso. Una de las patologías que más se benefició de los tratamientos quirúrgicos fue precisamente la enfermedad de Parkinson. Y yo creo que parte de mi interés por esta ciencia se debe a que mi papá falleció con enfermedad de Parkinson, de una enfermedad neurológica, pero no de enfermedad de Parkinson. Una hemorragia cerebral que fue la que se lo llevó. Estuve en Estados Unidos 14 cirugía funcional y visitando departamentos de neurocirugía y al Instituto Neurológico de Montreal fui a parar. Y después regresé aquí a Colombia, ya me dediqué a la educación en neurocirugía. Y comencé la carrera de docentes en la Universidad Nacional y terminé de profesor asociado. Llegué a dirigir el servicio por 12 o 13 años y después me dediqué a la neurocirugía en la clínica El Bosque, concentrando el trabajo que tenía distribuido en todas las demás clínicas, en varias clínicas de Bogotá. Y entonces me dediqué en la clínica El Bosque. Pero esta ciencia, estas neurociencias, porque yo creo que hablar solo de neurocirugía es quedarse corto, eso se los comenté la vez pasada. Y yo creo que el semillero debía hablar era de neurociencia, porque es que la cirugía es solo una rama terapéutica de las enfermedades del sistema nervioso. Y no solo
debe ser hacer un semillero de neurocirugía, que tiene que hacer un semillero de todas las ciencias, de las neurociencias. Como no sé, creo que les comenté la vez pasada, Eder mantiene una lista de 21 neurociencias. Y entonces, pues a todas hay que tocarlas. La neurología nosotros la tenemos que ver. La neurootología la tenemos que ver. La neuroinmunología la tenemos que ver. Hoy tuvimos en el proyecto Cerebro del instituto, tuvimos una charla sobre citoquinas dentro de un programa que estamos haciendo de profundizar en lo que se llama la psiconeuroinmunología, un capítulo extraordinario de las ciencias neurológicas que lo hemos mantenido un poco abandonado. Bueno, la neurocirugía, pues el resumen sería muy largo, pero eso tiene unos hitos acá en la historia de Colombia que hay que mencionarlos. Primero, pues el primer programa que hubo aquí en Bogotá fue el programa de la Universidad Nacional de Colombia, que, como les dije, se creó como en 1959, y yo entré cuando ya había algunos residentes a los cuales se les había validado alguna actividad anterior y estaba ya a nivel de terminar su residencia de Progreso 4. Hay una historia larga, son muchos los docentes y muchos los neurocirujanos que se formaron y se han formado en ese programa. 1971-72 se creó el Instituto Neurológico de Colombia. Ese es un hito muy importante, y en el Instituto Neurológico de Colombia se llegó el primer tomógrafo de la tomografía axial computadorizada, que dio un vuelco a todo lo que es la medicina. Yo tengo una frase que ojalá la conserven: deben más los pacientes a un ingeniero que a todos los médicos que en el mundo han sido, porque estos ingenieros que inventaron la tomografía axial computadorizada y todo lo que se ha desarrollado a través de ese momento, hicieron una verdadera revolución. Un día de estos podríamos hablar de cómo era la neurocirugía en ese tiempo, pero a partir de la tomografía axial computadorizada, la resonancia nuclear magnética, la coagulación, la resonancia nuclear fisiológica, la ecografía, la tractografía, la medición de flujos cerebrales en arterias intracraneales, la angiografía, la angiotomografía, y todo lo que sucedió después de esto realmente hicieron la gran revolución de las ciencias neurológicas, porque antes lo fundamental para el diagnóstico de las ciencias neurológicas era la historia clínica y tres exámenes que eran 4 exámenes: radiografía simple de cráneo, angiografía, neumoencefalografía y electroencefalografía. Con esos instrumentos, electroencefalografía y electromiografía, con esos elementos se hacían los diagnósticos, que eran todavía muy precarios porque no le daban cuenta a uno de la lesión en sí, sino de efectos mecánicos de la lesión sobre las estructuras intracraneales. Después vino entonces otro gran hito en la historia de la neurocirugía, que fue la introducción del microscopio. La magnificación en neurocirugía es otro cambio espectacular en el ejercicio de la profesión. Ahora a ustedes les va a tocar ya en ese campo porque no vivieron la tragedia anterior, pero
pero de todas maneras sí es bueno que sepan cómo ha sido la evolución. No me extiendo más porque cada capítulo de estos es una hora de conversación, pero si tienen alguna pregunta y quieren saber algo más, cuenten conmigo. Bueno, yo creo que ustedes van a terminar en neurocirugía algunos. Lo que ustedes van a ver en 20 años todavía no nos cabe a nosotros en la mente. Y uno ve cómo cada 5 años evoluciona astronómicamente la tecnología en favor de las neurociencias, en favor del diagnóstico. Ya la resonancia es más molecular y se hacen diagnósticos casi histológicos con resonancia. Cada vez va a avanzar más y lo que ustedes ven en las películas, eso va a sobrepasar las películas. Quizás, como dice el doctor Gerardo, del 70 para acá es otra historia. Ellos del 70 para atrás les tocó muy duro con las uñas. Y quizás la neurocirugía es una especialidad de la cirugía muy nueva. Quizás, a pesar de que desde años prehistóricos hay trauma de cráneo, trauma de columna, son sitios donde las guerras, el que agrede a otro va a la cabeza o a la columna. Y eso hizo que el tratamiento se hiciera conocimientos muy básicos. La sobrevida de los pacientes con lesiones grandes era muy escasa. Se fue el sonido, Jorge. La cirugía, ahí me escuchan mejor. La Ya. cirugía era sintomática. Nosotros hoy en día no hacemos cirugía sintomática, sino hacemos otro tipo de cirugía. Y a una cefalea le hacían una trepanación. A una enfermedad mental, un tumor con enfermedad mental decían que era un loco. Y así. Entonces, yo creo que ustedes van a tener una práctica, los que se vayan por acá, muy rica, porque la tecnología es toda. Ustedes van a llegar ya a comprobar cosas, a solucionar cosas. Los tumores ya no los vamos a operar, va a ser inmunoterapia. O sea, eso va a ser prehistórico, una radioterapia. Quizás el trauma todavía le falta mucho, pero yo pienso que la prevención del trauma es lo que va a cambiar. La neurocirugía hasta el siglo XX no era una especialidad y todos los que hacían procedimientos lo hacían porque tenían casos, porque tenían un problema y lo solucionaban. Era un médico general que hacía muchos procedimientos. Ya en 5 o 10 años ya va a ser el subespecialista, el que trata la médula espinal, el que trata la columna, el que trata los tumores, el que trata a los niños, el deformidad, etcétera. Entonces el campo es muy grande para adelante. Yo creo que es bueno conocer la historia, que sepan lo que ha pasado, porque lo que viene va a ser astronómico. Y ya es astronómico. Hace poco estaba leyendo un paciente que hay en Colombia que tiene una deficiencia de AADC y esos pacientes hacen una enfermedad neurodegenerativa. Ya está el medicamento y si Dios quiere, este año lo vamos a aplicar en un niño colombiano. Y en ganglios basales, en el globus pálido, se inyecta una sustancia que genera toda la cadena de producción de ciertas, de la deficiencia de la AADC y hace que los pacientes se recuperen y quedan curados. Una sola dosis de tratamiento, eso es terapia génica y para allá vamos. Y ya se está haciendo. Las mucopolisacaridosis, nosotros les inyectamos medicamentos intraventriculares. Tenemos pacientes con San Filipo que hemos visto una mejoría importante. Yo creo que ese estudio ya se termina este año y eso ya se va a producir. Y los pacientes con otros MPS ya se le hace terapia génica. Los pacientes de la lipofuscinosis coroidea neural son pacientes que hacen una enfermedad neurodegenerativa. Es la causa de demencia más importante en los niños.
y la lipofuscina se acumula en los lisosomas. Y hay una sustancia que destruye la lipofuscina y esos pacientes se mejoran. Esos pacientes les hacemos terapia intraventricular. Acá en Colombia tenemos 8 pacientes que le estamos haciendo eso. Entonces el campo es muy grande. Entonces, bienvenidos todos. Yo creo que no nos extendemos más porque, como dice el doctor Gerardo, esto da para mucho. No sé si alguien tenga una... Yo quiero invitarlos, si se interesan, a las reuniones que tenemos del instituto. Los lunes tenemos neuroanatomía y cada una vez al mes, historia de las neurociencias. Los miércoles tenemos luz de a 6 de la tarde. Hoy estuvimos viendo el capítulo de las citoquinas. Espectacular, extraordinario. Vamos a ver si en la próxima semana, porque es algo extraordinario todo lo que se llama la psiconeuroinmunología, que es todo lo que tiene que ver el sistema nervioso con la defensa del organismo y con todo lo que es el sistema inmunológico. Por eso les insisto, no piensen solo en la cirugía, piensen en las neurociencias. Y el eslogan les sirve, pero no neurosurgery, sino Neuroscience Interest Group. Queda ahí con la misma sigla, no tienen que cambiarla. Si están interesados, pues tenemos interinstitucionales y podríamos, si quieren vincularse, los podemos poner en la lista y nos mandan el correo y simplemente el que pueda entra, no es obligatorio, por supuesto. El que quiera, como sé que esto les va a gustar mucho, pues bienvenidos. Muchísimas gracias, doctores. De hecho, ¿Hay alguna pregunta justamente... adicional? Sigue, Lau. Perdóname, Saris. No, solamente quería comentar que sí, extender la invitación que el doctor Aristizábal nos hizo. Los lunes, los residentes del programa de neurocirugía de la Universidad del Bosque están enviándonos los links de invitación pues para poder ingresar a las charlas. Las estamos compartiendo a través del grupo que tenemos en WhatsApp. Pues para todas las personas que tengan el tiempo y el interés de asistir a esas charlas, pues para que sepan que son los lunes. Creo que en este momento nos están acompañando más personas que como tal no hacen parte del semillero desde un principio. Nos hemos dado cuenta más o menos tomando la lista de asistencia que tenemos nuevas personitas, entonces pues nada, extenderles la invitación, agradecerles por su asistencia y de todas maneras los vamos a esperar, vamos a realizar una nueva charla la siguiente semana, que es el 8 de febrero, que es sobre neuroglía y neuronas. Entonces, pues nada, bienvenidos todos y nos veríamos el próximo martes. ¿La próxima charla es sobre qué? Neuroglía y neuronas, doctor. ¿Neuro qué? Sobre ¿Aló? sobre la neuroglía de las neuronas, doctor. Habla con Teo. ¿Cómo está? Pero es que eso es demasiado capítulo. Que debemos comenzar y trabajar la neurona como tal, pero eso es pues es un curso de 1 año o 2 años o 3 años sobre lo que es la neurona y sobre todo la neurona a nivel molecular ahora. Y después la glía, que es otro capítulo grandísimo. Pero si quieren comenzar por las dos cosas, parece que es demasiado para fundamentarse. Y de pronto se puede ver mucho contenido, dar mucha información en el lóbulo temporal.
Doc, no sé si de pronto es mi internet, pero lo estoy escuchando un poquito cortado. Si nos hace el favor de repetir la última información. No, la recomendación es que es mucho tema, la neurona y la neuroglía al tiempo. Con la neurona tenemos varias sesiones para hablar de ella. Y la glía es otro capítulo bien interesante porque ahí va una parte fundamental que, siendo la glía como el 60 o el 70% del sistema nervioso, no está también, no se ha estudiado lo suficiente. Ah, bueno, doctor, listo. Claro que sí, muchas gracias por la recomendación. De hecho, vamos a comunicarnos con las personas entonces que estarían a cargo de esa charla para tratar de hacerla como lo más precisa posible. De todas maneras, podemos abrir otros campos del calendario para seguir como ahondando más en tema, pues en ese tema, porque usted tiene toda la razón, es un tema que es bastante grande y que se puede estudiar de diferentes maneras. Entonces, pues vamos a mirar de qué manera lo podemos organizar para que pues todos como que aprendan y se lleven lo más importante de esos temas que son muy grandes. Yo tengo una charla introductoria a lo que es el estudio del sistema nervioso. Cuando quieran se las puedo dar. Ah, bueno, doctor, pues si le parece bien, nos comunicaremos con usted en estos días y podríamos pues cuadrar para que usted pueda hacer la charla. ¿Le parece? Como quieran, cuando quieran. Conmigo cuenten. Bueno, No muchas para gracias. estorbar, sino para ayudarles en lo que yo. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Ya empezamos. Empezar es lo difícil y ya se empezó. Entonces, ánimo con esto y cada día yo pienso que se pueden mejorar las cosas, podemos hacer cosas nuevas y esto es cambiante. Qué bueno. Una feliz noche para todos y nos veremos en 8 días. Gracias, doctor. Acuérdense que el camino más largo se recorre, comienza con un paso y ustedes ya dieron el paso. Muchas gracias, doctores. Hasta luego.